Hola a todos, mi nombre es Daniel Fernando Montaño Castrillo y hoy venimos a hablar lo que viene siendo aneurisma cerebral aquí en Futuros Médicos. Espero que este tema sea de su agrado y si es así, me encantaría que se suscribieran, me regalaran un like y un comentario de qué tal le pareció el tema. Bueno, y entrando como en materia lo que es el aneurisma cerebral, lo que nos dice la definición y realmente basado en los textos, nos dicen que es una dilatación localizada en un vaso sanguíneo ocasionada por una degeneración o un debilitamiento de la pared vascular. ¿Esto qué quiere decir? Aquí vamos a encontrar dos estructuras representativas en la imagen A, el cual uno va a estar representada por realmente la estructura de la pared arterial de una zona que tiene un aneurisma y otro una zona que está totalmente normal. Entonces vamos a encontrar que la pared arterial normal va a estar compuesta de un endotelio, de una íntima, una lámina elástica interna, una pared media y una adventicia. Y en el caso de la normal, vamos a ver que la lámina elástica interna la vamos a encontrar fragmentada o totalmente abolida, como observamos aquí en la imagen. Casi no se puede notar o visualizar lo que viene siendo la lámina elástica interna. Y en el caso de la pared media, vamos a encontrar que está totalmente abolida, no se encuentra la pared media como tal en la parte del aneurisma cerebral. Y es debido a eso, que hay una degeneración como tal de las paredes o debilitamiento de esta misma, que puede ser causada por eh, múltiples factores. Uno de esos casos puede ser la vejez, el cual se pierde colágeno y elastina, y esto se puede llegar a suceder. Entonces, de forma resumida, podemos decir que el aneurisma cerebral es una dilatación vascular anormal en la pared de un vaso del cerebro. Bueno, ahora entrando lo que viene siendo la epidemiología, los últimos artículos han hablado de un análisis de autopsias que se han llegado obviamente a hacer y han comunicado una frecuencia entre el 0.2% y un 9.9% de personas que han tenido un aneurisma cerebral y esto no llegaron a presentar manifestaciones clínicas alguna, que el cual más adelante voy a explicar por qué no llegaron a presentar manifestaciones clínicas alguna. Entonces, también se ha hablado que se ha estimado entre un 1 al 5% de la población mundial que pueden tener un aneurisma y también nos dicen que entre uno de cada 10.000 sufre una hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma como tal. Entonces, no siendo más, sería todo lo que viene siendo la epidemiología. Bueno, aquí lo que viene siendo la etiología, vamos a tener dos causas principales, que el cual viene siendo la arteriosclerosis y la aterosclerosis. En el caso de la arteriosclerosis, vamos a hablar de la rigidez que puede ser producida por el envejecimiento, la presión arterial, la alimentación y la genética. Específicamente, cuando hablamos del envejecimiento, obviamente como todo proceso eh, de vejez, de nosotros como seres, vamos a tener pérdida de dos moléculas importantes, el cual viene siendo el colágeno y la elastina. El caso de la elastina nos ayuda a lo que viene siendo el proceso de retracción y el colágeno de resistencia. Entonces, la elastina nos ayuda a lo que viene siendo la retracción de, del vaso o la arteria como tal. Cuando hablamos, un ejemplo de la ley de Laplace, el cual nos dicen que la sangre a través de la presión arterial ejerce presión a la arteria, el cual permite, como obviamente, el estiramiento de esta misma, debido a que esta está compuesta, tiene componentes de elastina, pero ella no simplemente ayuda como el estiramiento de la arteria, sino que también el proceso de retracción para que ésta vuelva a, a su forma original como tal. Y es debido a que obviamente tiene elastina, está compuesta de elastina. En el caso del colágeno, ayuda a lo que viene siendo la resistencia vascular, ayuda a la resistencia de cada una de las paredes del vaso como tal. Entonces, cuando estas dos se ven comprometidas, obviamente se va a ver la rigidez. Y una de las principales causas viene siendo el envejecimiento. Entonces, posteriormente a eso, o a través del proceso, se pierde el colágeno, se pierde la elastina y causa rigidez en los vasos. En el caso de la arteriosclerosis nos dicen que es una placa ateromatosa compuesta de colesterol que obstruye el lumen del vaso
y es causado por el exceso de colesterol. Como podemos ver aquí en la imagen B, observamos a este vaso que está totalmente eh, eh, disminuido debido a la placa ateromatosa que ya vamos a observar aquí. Estoy marcando. Entonces esa placa ateromatosa lo que termina siendo una degeneración, un debilitamiento de la pared vascular que posteriormente a este puede causar lo que viene siendo un aneurisma cerebral. Y también igual si hay una pérdida de la elastina también puede llegar a una causa, pues una de las causas de la formación del aneurisma como tal. Entonces vienen siendo las dos causas principales del aneurisma cerebral. Más adelante vamos a hablar de unos factores de riesgo que también puede llegar a causar lo que viene siendo el aneurisma. Bueno, aquí ya como para responder lo que estamos hablando, principalmente la epidemiología a través del análisis que se ha hecho a través de las autopsias, en el cual se encontraron un 0.2% a un 9.9% de pacientes obviamente ya fallecidos que llegaron a presentar aneurisma cerebral y el cual estos no llegaron a presentar manifestaciones clínicas algunas. Entonces, o para iniciar como tal la explicación, vamos a decir que la localización es muy importante saber la localización más habitual, el cual es la base del cerebro, la base del cerebro, en el cual vamos a encontrar un conjunto de arterias, que el cual va a estar denominado como círculo o polígono de Willis, el cual este polígono de Willis va a actuar como una especie de sistema que va a buscar garantizar sí o sí la irrigación del cerebro. O sea, va a garantizar la oxigenación y los nutrientes para que este tenga su correcto funcionamiento. Y si se llegara a presentar eh, un aneurisma, un ejemplo, la arteria comunicante posterior izquierda, aquí, por ejemplo, quizás la irrigación correcta en la parte de la arteria comunicante posterior izquierda no va a ser muy buena y este puede llegar a presentar manifestaciones clínicas. Pero según lo que nos dice la teoría, o lo que nos dice el funcionamiento de este sistema, de este conjunto de arterias, este puede llegar a garantizar la irrigación a través del conjunto de arterias del hemisferio derecho del cerebro. Entonces va a haber una irrigación correcta en el hemisferio derecho y puede pasar la irrigación a través de la arteria comunicante anterior para garantizar la irrigación correcta en el hemisferio que se está viendo afectado, que en este caso es el hemisferio izquierdo, a través de la arteria comunicante posterior izquierda. Ya se puede presentar manifestaciones clínicas sí o sí, al menos que se encuentre un taponamiento o un aneurisma como tal en la arteria cerebral media, que ya es casi imposible garantizar la irrigación si esta se llega a ver comprometida. Pero entonces esto no quiere decir o nos dice que dependiendo de la localización del aneurisma cerebral, este puede llegar a presentar manifestaciones clínicas o no. Entonces, esto yo solo hablo porque los neurocirujanos les encanta preguntar si tienes una arteria comunicante posterior izquierda con un aneurisma cerebral, este puede llegar a presentar manifestaciones clínicas. Entonces puede decir, doctor, depende. Puede presentar manifestaciones clínicas o también no puede presentar manifestaciones clínicas. Todo dependiendo si el polígono de Willis está garantizando sí o sí la irrigación como tal. Pero si es en la arteria comunicante posterior, es probable que no tenga manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque a través de la arteria comunicante anterior se puede garantizar eh, la irrigación como tal del hemisferio derecho, que es posiblemente el que está afectado. Entonces, eso es más o menos lo que pudo haber pasado a través del análisis que se iba a presentar. Bueno, ya que hablando de lo que viene siendo la clasificación del aneurisma como tal, vamos a tener la clasificación, lo podemos clasificar ya sea como aneurisma sacular o aneurisma fusiforme, el cual los textos nos dicen que el aneurisma sacular es el tipo más común de los aneurismas y también se llama aneurisma de Bayer debido a su forma como tal. Como podemos observar aquí en esta imagen, voy a ir a esta imagen vemos que el cuello del aneurisma nos muestra como que el inicio de este y muestra como una especie como de vallita en forma de valla. Entonces se le llama aneurisma de valla o aneurisma sacular.
Ya sabemos dónde está el debilitamiento como tal de la pared del vaso. En el caso del aneurisma falciforme ya vemos una degeneración o un debilitamiento de la pared vascular de una forma más generalizada, ya como alrededor de toda la pared como tal vascular. Entonces aquí se dice que es un tipo es un tipo menos común de aneurisma, que parece como un ensanchamiento de toda la arteria en el área débil, como estaba aplicando anteriormente aquí, como el dibujo ve. Entonces, los síntomas, así más o menos lo podemos clasificar como aneurisma saccular o aneurisma falciforme. Hay otras clasificaciones, pero esta nos ayuda más porque eso es como la más frecuente, sí, lo más frecuente que podemos encontrar, inclusive hasta en una tomografía. Bueno, aquí hablando de lo que viene siendo el cuadro clínico, estas personas pueden tener dos formas o dos manifestaciones clínicas diferentes, debido a que puede tener una ruptura de un aneurisma, como también no puede tener una ruptura de un aneurisma, o sea, un aneurisma sin ruptura y un aneurisma con ruptura, o sea, una hemorrágica, una hemorragia subaracnoidea como tal. Entonces, por ende, estas dos, obviamente la manifestación clínica, están correlacionadas. Por ende, el paciente puede llegar a referir que tuvo un dolor de cabeza o tiene el dolor de cabeza el peor de toda su vida porque es muy intenso. Entonces tenemos que estar pendientes cuando diga es el peor de toda su vida. Y el caso también puede llegar a presentar lo que viene siendo náuseas y vómitos, pero vómitos en proyectil, que nosotros le referimos al paciente cómo está vomitando. Él te va a decir yo vomito y sale disparado el vómito, eso son vómitos en proyectil. Estas personas también pueden tener rigidez en el cuello, visión borrosa, visión doble, diplopía, sensibilidad a la luz, convulsiones, caída del párpado y pérdida del conocimiento. En el caso del aneurisma sin ruptura, este puede llegar a presentar lo que viene siendo el dolor arriba y detrás de un ojo, una pupila dilatada, cambio de la vista o visión doble, entumecimiento de un lado del rostro. Entonces son como las manifestaciones clínicas más habituales que pueden llegar a presentar una persona o un paciente con un aneurisma cerebral como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la escala de Hund y Hess, el cual nos dicen o muestra que nos ayuda a clasificar la gravedad de una hemorragia subaracnoidea causada por una ruptura de un aneurisma cerebral, el cual se usa para anunciar la gravedad de los síntomas y a menudo se usa para estratificar el riesgo de los pacientes. Entonces, esto está dividido por diferentes grados, su cuadro clínico y mortalidad, cual en su grado va a comenzar desde grado 0, el más leve, y a grado 5 como el más alto. Entonces, dependiendo de las manifestaciones clínicas o los hallazgos como tal que nosotros encontramos en el paciente, nosotros lo podemos estratificar y mirar el riesgo del paciente como tal. Un ejemplo, el grado 0, paciente asintomático, el cual se le encontró un aneurisma, pero no está roto, el cual la mortalidad es 0%. Pero el caso, un ejemplo del grado 2, el cual es un paciente que tiene cefalea moderada severa, rigidez de nuca, compromiso de los nervios craneanos, nos habla de una mortalidad de un 5%. Y así podemos seguir con toda la escala. Entonces, de suma importancia saber que existe una escala que nos ayuda a estratificar el riesgo de los pacientes que tuvieron o no una ruptura de un aneurisma como tal. Entonces, no siendo más, terminamos aquí con la escala. Bueno, aquí ya con lo que vienen siendo los factores de riesgo, no hablamos de o nos hablan de la edad avanzada, la presión arterial alta, el tabaquismo, el alcohol y el abuso de las drogas, y esto es debido a que causa degeneramiento o debilitamiento de los vasos sanguíneos. La presión arterial alta, según lo que nos dice la ley de Laplace, debido al ejercer tanta presión al vaso sanguíneo de forma frecuente o de forma continua, posteriormente a esto, a través de las edades, va a causar un debilitamiento de los vasos y posteriormente a esto puede llegar a causar un aneurisma cerebral. Por eso se habla de los factores de riesgo, porque es un factor. El caso del tabaquismo, el alcohol y el uso de drogas, estas tres prácticamente pueden llegar a ocasionar una pérdida del colágeno y la elastina como tal, y por ende, como lo estaba explicando anteriormente, si hay pérdida del colágeno y pérdida de la elastina, pues hay un gran
gran riesgo de que el paciente pueda sufrir un aneurisma cerebral, debido a que el vaso se puede poner rígido y posteriormente esto se puede llegar a haber un debilitamiento de este mismo y causar un, un aneurisma. La edad avanzada ya sabemos por qué. Entonces, esto es lo que sería lo que viene siendo el factor de riesgo de aneurisma cerebral. Bueno, ahora aquí lo que viene siendo el diagnóstico. eh, Aquí vamos a tener como gol estándar de cráneo simple o la tomografía cerebral computarizada, la punción lumbar como forma de ayuda diagnóstica, la angiografía también, el cual también vamos a tener lo que viene siendo la escala de Fisher, que nos ayuda para clasificar la hemorragia subaracnoidea debido a que ya que haya una ruptura como tal del aneurisma y se esté causando obviamente la hemorragia. Entonces actualmente es la escala más utilizada a nivel mundial para cuantificar y clasificar la severidad de la hemorragia. Entonces la escala de Fisher nos ayuda a clasificar el paciente dependiendo de la gravedad. Entonces vamos a tener grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces dependiendo de los hallazgos que encontremos en la tomografía, de tomografía serial computarizada de cráneo simple, nosotros podemos como clasificarla. Un ejemplo, el grado 2 es un paciente con sangre difusa fina, con una capa de menos de 1 milímetro de medida y está de forma verticalmente. Entonces, más o menos así se usa la escala de Fisher y también es bueno tenerla en cuenta para poder nosotros como dejarlo evidenciado en la historia clínica. Entonces, es muy bueno tenerla ahí. En el caso de la punción lumbar, ya que nosotros tengamos como duda de que el paciente esté o no esté sangrando, nosotros podemos ejercer la punción lumbar y si vemos que en vez de salir solo líquido cefalorraquídeo, también sale sangre, obviamente nos quiere decir que el paciente está cursando con una hemorragia subaracnoidea. Y la angiografía igual, para ver el aneurisma o para ver posibles sangrados que se esté formando, igualmente. Entonces son como los tres métodos diagnósticos que podemos tener nosotros para identificar el aneurisma cerebral. Bueno, el tratamiento quirúrgico que puede tener el neurocirujano en sus manos puede ser la embolización endovascular o el clipaje quirúrgico, el cual en el caso del clipaje quirúrgico es un procedimiento que cierra el aneurisma, el cual el neurocirujano extrae una sección del cráneo para acceder al aneurisma y ubica el vaso sanguíneo que lo alimenta y después coloca un diminuto clip de metal en el cuello del aneurisma para detener el flujo de sangre que llega a él. Un ejemplo aquí viene siendo el cuello del aneurisma y ahí es ahí donde se va a colocar el clip de metal y así va a limitar el flujo de sangre o va a cortar de forma directa el flujo de sangre que le está llegando al aneurisma, el cual lo está alimentando, está creciendo y posteriormente a esto quita ese riesgo de que el aneurisma posteriormente a esto se rompa y forme una hemorragia subaracnoidea. En el caso de la embolización endovascular, el neurocirujano va a entrar a través de un catéter, más o menos en la región de la ingle, a través de la arteria femoral, va a subir a través de la arteria, obviamente, hasta llegar a la región afectada, donde está la afección, y va a retirar la guía, va a meter un catéter de platino y va a comenzar a hacer como especie de espiral o va a comenzar a enrollar lo que viene siendo el aneurisma hasta poder sellarlo completamente y también igual que el caso del clipaje quirúrgico evitar que este se siga alimentando, siga creciendo y obviamente sigan creciendo los riesgos de que se rompa y forme una hemorragia subaracnoidea como estamos viendo aquí en la imagen. Prácticamente el aneurisma está sellado y está aislado de eh, la presión de la sangre, por así decirlo. Entonces, lo que viene siendo, en teoría, lo que viene siendo la embolización endovascular y el clipaje quirúrgico, que son como dos herramientas muy utilizadas de los neurocirujanos. Bueno, en el caso del pronóstico, se estima que alrededor del 40% de los pacientes cuyo aneurisma se ha roto no sobrevive las primeras 24 horas. Y en el caso de que hasta el 25% de los pacientes mueren por complicaciones. Una de las complicaciones más habituales es el resangrado. O sea, una segunda hemorragia subaracnoidea dentro de los primeros 6 meses.
Entonces los pronósticos como tal no son muy buenos. Y lleva el caso de que los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea pueden tener daños neurológicos de forma permanente. Un ejemplo puede ser de que se vio afectado el área de Broca. Estos pacientes pueden tener afasia de Broca o afasia de Wernicke, donde la afasia de Broca el paciente piensa y estructura las palabras mentalmente, pero al momento de que ellos lo quieran decir, la quieran estructurar a través del habla, eh, se le dificulta demasiado. Pero a través de terapia pueden obviamente mejorar esa afección, pero es una terapia muy duradera. En el caso de la fase de Wernicke, aquellos pacientes que no estructuran muy bien las palabras mentalmente, obviamente cuando tú le haces una pregunta te responden algo totalmente diferente. Entonces, son más o menos son unas como de los daños neurológicos que puede tener el paciente. Otros daños puede ser la hemiparesia o la hemiplegia o parecias brachiocrurales o plegias brachiocrurales. Cuando hablamos de braquio hablamos de brazo y crurales hablamos del muslo y los órganos o tejidos cercanos a esto, o sea, prácticamente la pierna. No, no alargar como tal la cosa. Entonces, el pronóstico no es muy bueno, pero sí se puede mejorar la calidad de vida del paciente a través de terapia física. Bueno, eso sería todo. Esto viene siendo las referencias bibliográficas que se usaron para la elaboración de estas diapositivas. Y me encantaría que me regalaran un like, se suscribieran obviamente, me regalaran un comentario de qué tal le pareció la exposición, que le agregarían, que le quitarían, que corrigirían ustedes desde sus casas sobre este tema. Y espero que le haya gustado, le haya encantado muchísimo. Y pues no siendo más, como siempre vamos a dejar el link de descarga de forma directa, un link directo a través de MediaFire para que ustedes puedan descargar estas diapositivas y las puedan editar, agregar cositas desde su casa, y las cuales puede servir también por una posible exposición suyas. Y pues ya no siendo más, esto es Futuros Médicos y espero que les haya encantado la exposición. Muchísimas gracias.